Muy bien, entonces vamos a dar el cursillo del día de hoy de inmunosupresores. Eh, el término de inmunosupresión se refiere justamente, como su nombre lo dice, ¿no? Producción de disminución de la actividad del sistema inmunológico y esto obviamente va a condicionar un incremento en el riesgo de infecciones fundamentalmente. Entonces, los mecanismos por los cuales ocurre estados de inmunosupresión desde el punto de vista farmacológico implica pues interferencia en la síntesis del DNA. El ejemplo más característico, la ciclofamida, ¿no? Interferencia en la síntesis de nucleótidos, fundamentalmente el metotrexate, también el micofenolato, o inhibición de activación de linfocitos. Esto tiene más un efecto inmunomodulador más que inmunosupresor, la ciclosporina a la cabeza, o inhibición de señales de transducción, como por ejemplo rapamicina o sirolimus. Eh, entonces vamos a ver entonces el mecanismo de cada uno de ellos. Sin duda uno de los medicamentos más importantes dentro del armamentario terapéutico en reumatología es el metotrexate. El metotrexate tiene diversos tipos de usos, se puede usar, como ya sabemos, en artritis reumatoide, en lupus, en vasculitis sistémicas, primarias asociadas a ANCA, pero también vasculitis de vaso grande, como por ejemplo arteritis de Takayasu, entre otras entidades, incluyendo por ejemplo artritis psoriásica. Entonces el metotrexate tiene múltiples usos y el efecto del metotrexate no es precisamente inmunosupresor, a pesar de que, digamos, el efecto es a través de la inhibición del ciclo celular, ¿no? Eh, Justamente a través de la inhibición de la formación de las purinas. Este medicamento ha sido descubierto hacia el año 1951. Mira ya cuántos años tiene este medicamento, ¿no? Ya nos vamos ya casi ya para los tres cuartos de siglo. Y fue usado inicialmente en artritis reumatoide y en artritis psoriásica. Pero miren cuántos años pasaron para que recién fuera aprobado por la FDA para el tratamiento de artritis reumatoide. Este producto fue inicialmente, digamos, fue más difundido su uso en enfermedades oncológicas y a dosis definitivamente mucho mayores a las que se usan para las enfermedades reumáticas, ¿no? Sí, para las neoplasias, la dosis que se usa usualmente es de 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Para enfermedades reumáticas, la dosis máxima pues, es de 30 miligramos semanales. Por lo tanto, el efecto inmunosupresor ¿no? Se ve fundamentalmente justamente para el tratamiento de neoplasias, porque precisamente la idea es producir lisis, ¿no? del tumor. En cambio, en la artritis reumatoide tiene otro tipo de efecto. Si bien su tiempo de vida media es, digamos, como máximo unas 10 horas, el tiempo de vida media, el medicamento llega a desaparecer de la circulación hacia las 24 horas. Pero como ustedes saben, este medicamento se usa de manera semanal, ¿no? La administración es semanal del metotrexate. ¿Y por qué se usa
semanal, teniendo en cuenta que tiene un tiempo de vida media relativamente corto. Fundamentalmente porque este medicamento es polideutamado en el intracelular y su permanencia en el intracelular dura pues una semana usualmente. Entonces, esa es la razón por la cual, a pesar de que no tiene un tiempo de vida media prolongado, puede ser usado de manera, digamos, de manera espaciada. Este medicamento se puede usar por vía oral, se puede usar por vía subcutánea, intramuscular, endovenosa, pero hay que tener presente que la biodisponibilidad oral puede ser tan baja como 0,25 o tan alta como 0,99. La biodisponibilidad es bastante adecuada a dosis menores o iguales a 15 miligramos semanales, ¿no? Entonces, podemos usar y está apropiadamente usado, ¿no? El metotrexate por vía oral porque tenemos una biodisponibilidad, digamos, adecuada a dosis menores. Sin embargo, a dosis mayores de 15 miligramos, la biodisponibilidad oral es menor. Justamente a eso iba con este valor. Sin embargo, la biodisponibilidad parenteral es definitivamente mucho más estable, mucho mayor. Por lo tanto, dosis mayores de 15 miligramos deben ser administrados de preferencia por vía parenteral. Permítame un segundito, por favor. Ok, entonces esta biodisponibilidad, por lo tanto, como he mencionado, se reduce con dosis mayores de 15 miligramos y esta absorción se puede reducir justamente en un 30%. Entonces, la dosis de preferencia debe ser administrada por vía parenteral a dosis mayores de 15. Un punto importante también es que el metotrexate para ingresar ¿no? Para ser absorbido, lo hace a través del transporte intestinal de folatos. Entonces, una de las razones por las cuales debemos de evitar el uso de folato de manera concomitante con el metotrexate al momento de la administración es justamente este. Si damos ácido fólico, que de hecho debemos administrarlo como parte, digamos, del tratamiento con el metotrexate para reducir efectos adversos, debemos de administrar el ácido fólico por lo menos 24 horas separado de la administración del metotrexate, ¿no? 24 horas. La excreción de este medicamento es por filtrado glomerular y secreción tubular. Muy bien. Entonces, el metotrexate al ingresar al intracelular es poliglutamado, como había mencionado, por adición del ácido glutámico y esto es lo que activa al medicamento y
el metotrexate, al, digamos, activarse a través de esta sustancia, va a condicionar una inhibición del ICAR transformilasa y la dihidrofolato reductasa. La inhibición de dihidrofolato reductasa es, digamos, el punto principal del efecto inmunosupresor. Pero la inhibición de la ICAR transformilasa, que va a, digamos, activar, digamos, la formación de, la inhibición de la formación de la adenosina, va a, digamos, a condicionar de que la adenosina se acumule porque justamente se inhibe la degradación de este, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de, del ICAR, va a condicionar una inhibición de la, de la enzima degradadora que produce degradación de la adenosina. ¿Okay? Entonces, este es el efecto principal del punto de vista inmunomodulador del medicamento. El efecto inmunosupresor a través de la inhibición de la dihidrofolato reductasa es a través de la inhibición de la timidhilato sintasa, que va a condicionar la depresión intracelular de la deoxitimidina trifosfato, ¿no? Entonces va a bloquear el proceso de replicación celular. ¿Okay? Entonces, son dos mecanismos de acción, pero el principal del punto de vista de reumatología es la inhibición de la ICAR transformilasa, que va a inhibir, ¿no?, la transformación de este ICAR etilado hacia, digamos, hacia el ICAR, y cómo se incrementa esta enzima va a inhibir, como hemos mencionado, la adenosina deaminasa. La adenosina no se va a degradar, por lo tanto va a haber mayor concentración de adenosina intracelular. Pero también es importante mencionar de que la adenosina también sale al extracelular y va a estimular a receptores de la adenosina para formar, ¿no?, AMP y ATP. El receptor de membrana de la adenosina más importante es este, que es el A2A. Y este receptor, cuando es estimulado, se ha visto que, por ejemplo, en un grupo importante de pacientes con artritis reumatoide tienen incremento en la expresión de esta sustancia, y aquellos que tienen incremento de expresión de este subtipo de receptor de adenosina van a tener una mejor respuesta al metotrexato. ¿Y cuáles son esos efectos de la adenosina al estimular a este receptor? Va a inhibir en los neutrófilos la generación de aniones superóxido, ¿no? Por lo tanto, menor formación de radicales libres. Promueve la transición de macrófagos tipo 1 a tipo 2. El tipo 1 es un fenotipo proinflamatorio, produce mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, y cuando esto se transforma a macrófagos de tipo 2, el fenotipo 2 tiene menos actividad, ¿no?, inflamatoria. También inhibe la expresión de citoquinas proinflamatorias, como hemos mencionado, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, pero también inhibe la activación de osteoclastos, inhibe la activación de receptores de células T,
Por lo tanto, menor presentación antigénica y menor activación de los macrófagos. Activa a los linfocitos T reguladores y a nivel de los fibroblastos aumenta la producción de colágeno tipo 1 y tipo 3. Entonces, el metotrexate tiene definitivamente, como hemos mencionado, múltiples usos. Y uno de los factores más importantes para su uso en reumatología es que puede ser usado por tiempo prolongado. Este trabajo, publicado ya hace ya casi 20 años, muestra pues que pacientes con artritis reumatoide, con un tiempo largo de enfermedad, pueden mantener el metotrexate por, por muchos años, y el 47% de ellos suspendieron el metotrexate, o sea, 53% continuaron con la medicación. Como saben ustedes, pues estos pacientes requieren tratamiento prolongado. Los efectos adversos son una razón importante de la suspensión de este medicamento, pero vemos que algunos efectos son poco frecuentes. Por ejemplo, la pancitopenia solo se presentó en un 0.3%, realmente no es un efecto frecuente, y acá debo de resaltar que una de las causas principales de pancitopenia asociada a metotrexate es cuando este es indicado en pacientes que tienen insuficiencia renal, sobre todo aquellos que tienen una depuración de creatinina menor de 30. Podemos usar eh, en pacientes que tengan una depuración mayor, sí, pero con el cuidado de hacer un control seriado y estrecho de toxicidad hematológica. Dosis administradas en pacientes con una depuración menor de 30 nos condiciona un riesgo de toxicidad medular alto, y de hecho está contraindicado en esos casos. El incremento de enzimas hepáticas es también una característica importante en el uso de este medicamento, pero vemos pues que como razón para retiro, pues solamente alrededor del 5%. Compromiso pulmonar, neumonitis, que es un evento, digamos, que ocurre de manera idiosincrática al inicio de la terapia con metotrexate, solo ocurrió en el 0.9% de los pacientes. Las úlceras orales son una característica usualmente frecuente, más o menos alrededor del 10% de pacientes hacen úlceras orales, pero solo un 2% requiere retiro por este evento. Náuseas, vómitos, diarreas, también son otros efectos. Alopecia es también un efecto adverso que hay que considerar con este medicamento, pero razón de retiro es felizmente poco frecuente. Yo he visto en este periodo de tiempo una alopecia severa solamente en un par de pacientes que, digamos, que requirieron retiro, ¿no? Fue una alopecia muy importante, ¿no? Y que requirió retiro de uso. Infecciones intercurrentes no son problemas felizmente frecuentes, y ocurren más o menos en un 3 a 4% de pacientes. Puede ocurrir, pero hay que tener presente que las infecciones en artritis reumatoide
están incrementadas de por sí en estos pacientes, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoide tienen 2 veces más riesgo de hacer infecciones serias que pacientes que no tienen esta enfermedad. Y el uso de metotrexate, por ejemplo, en pacientes que van a requerir una cirugía protésica, no incrementa el riesgo, no incrementa el riesgo de infecciones. Y de hecho, puede ser usado en el perioperatorio sin mayor problema. Entonces, la sobrevida de metotrexate en pacientes con artritis reumatoide está alrededor más o menos del 60%, y miren el tiempo de seguimiento, ¿no? 10 años a más, ¿no? O sea, este medicamento puede ser usado por un tiempo prolongado si es que el medicamento es eficaz, ¿ok? Entonces, si bien se va, digamos, la mayor cantidad de pacientes que se retiran con el metotrexate están hacia los 2 años de inicio de la medicación, sobre todo más, inclusive al primer año, ¿no? Que es donde ocurren, digamos, los eventos adversos, fundamentalmente la parte de intolerancia. Y después más o menos se estabiliza, ¿no? Sobre todo a partir de los 5 años más o menos, ¿no? Ya no se pierde ya prácticamente ya pacientes con esta medicación y pueden continuar recibiéndolo con la salvedad pues de que siempre hay que hacer controles periódicos, ¿no? De enzimas hepáticas y de eh, eh, compromiso hematológico. ¿Cuál es la dosis de inicio más efectiva? Este estudio, publicado ya hace 14 años, evaluaba justamente dos tipos de pacientes que usaban dosis de 15 miligramos o 25 miligramos, con incrementos de 5 miligramos cada 2 semanas, hasta llegar a 25, o 25 miligramos de frente, asociado a ácido fólico. Y como vemos acá, el ácido fólico lo administraban a dosis de 5 miligramos después de 2 días de recibido la medicación, ¿no? Entonces, este es un punto importante y vuelvo a recargarlo. Por lo menos debe haber una diferencia entre la administración del ácido fólico y el metotrexate de 24 horas. Y se veía pues que aquellos pacientes eh, que iniciaban tratamiento mostraban eficacia. Vemos que el índice de actividad DAS disminuía de 4.7 a 2.7, ¿no? De una actividad moderada, ¿no? Se reducía a una actividad baja. La capacidad funcional mejorada, una discapacidad importante, más de uno es una discapacidad significativa, y se reducía a 0.6. O sea, hay un resultado positivo. Menos dolor, menos fatiga, la evaluación global del paciente y del médico también mejor, menos rigidez matutina, etc. Y cuando se comparaba dosis iniciales bajas, más bajas, 15 miligramos, después se subía hasta 25, o si se daba 25 de frente, ¿no? Los reactantes eran similares, la cantidad de leucocitos eran similar, la función renal similar, y las pruebas hepáticas también en valores similares. En cuanto a la evaluación de actividad de enfermedad, ¿no? La disminución con la dosis estándar era 2.8,
y la acelerada con 25 como dosis, digamos, de inicio, 2,6, sin diferencia significativa, y en la capacidad funcional de la misma manera. Y los eventos adversos también eran similares. En cuanto a los niveles de metotrexate séricos, como es de esperar, se podía conseguir un nivel más alto en el grupo que recibía más dosis, ¿no? Por lógica. Y la concentración máxima, obviamente, también era mayor en el grupo que recibía dosis inicial de 25 miligramos. Entonces, en ese estudio, el empezar 15 o 25 era lo mismo. No hubo diferencia ni en resultados clínicos, no hubo diferencia en eventos adversos, hubo una mayor concentración máxima del metotrexate a dosis 25 miligramos como dosis inicial. Por lo tanto, ese estudio concluía que se podía usar cualquiera de las dos dosis de inicio. Sin embargo, la experiencia me dice que usar estas dosis de inicio no es buena idea en nuestros pacientes, en pacientes peruanos, porque el incremento de enzimas hepáticas, que acá no era muy, digamos, muy relevante en nuestros pacientes, sí. Entonces, lo que se recomienda acá en el país es empezar con una dosis de 10 miligramos semanal, mantenerlo así durante 4 semanas, hacer el control respectivo de enzimas hepáticas y hemograma. Y si no había pues toxicidad, pues entonces se incrementaba la dosis paulatinamente. Ese estudio ya tenía 10 años y muy interesante, evaluaba qué pasaba si dábamos metotrexate oral versus metotrexate subcutáneo. Ya habíamos visto que el metotrexate subcutáneo tiene una mejor biodisponibilidad y que esta biodisponibilidad era mejor a dosis mayores de 15 miligramos. Entonces, ese estudio quería mostrar si es que había alguna diferencia del punto de vista de resultados y lo lógico es que pues el metotrexate subcutáneo tenía una concentración sérica mayor que el metotrexate oral a dosis mayores de 15 miligramos. En cambio, hasta 15 miligramos, los resultados eran similares. Entonces, esto es un estudio que nos refuerza lo que habíamos mencionado, que la biodisponibilidad del metotrexate es buena hasta esta dosis de 15. Luego, ya la concentración, como vemos acá, del metotrexate oral a dosis mayores de 15 ya no es tan buena. Y acá se dispara, ¿no?, la concentración de metotrexate después de a dosis mayores de 15. Y ese estudio tenía como objetivo determinar si el metotrexate oral versus subcutáneo tenía la misma eficacia o había alguna diferencia en cuanto entre eficacia y seguridad. Se usaba metotrexate oral 15 miligramos versus metotrexate subcutáneo 15. O sea, ambos recibían la misma dosis, solamente que por diferente vía. Aquellos que no conseguían una respuesta, digamos, suficiente desde el punto de vista del protocolo y estaban recibiendo oral, pasaban a metotrexate subcutáneo. Y aquellos que recibían 15 miligramos subcutáneo y no tenían una respuesta suficiente, se incrementaba la dosis de metotrexate subcutáneo a 20 miligramos.
Y muy bien, ¿y qué se vio? Aquellos que recibían metotrexate subcutáneo, esta evaluación de mejoría del ACR 20, ambos conseguían una mejoría importante, pero la diferencia era significativa para el grupo que recibía metotrexate subcutáneo. Y una mejoría más importante, 70% de mejoría en los parámetros de evaluación de este índice, 41% versus 33%. Entonces, aún teniendo, recibiendo la misma dosis, los que recibían metotrexate subcutáneo tenían una mejor respuesta clínica. Y en aquellos pacientes que tenían menos de un año de enfermedad, la respuesta era mucho más importante. Miren, casi 90% de respuesta ACR20, que si bien no es una respuesta espectacular, 20% de mejoría, pues no es una respuesta, digamos, importante desde el punto de vista clínico para el paciente, pero sí mostraba pues que el metotrexate por vía parenteral mostraba superioridad que el metotrexate oral. Y de hecho hay algunos centros en los cuales prefieren de frente usar metotrexate subcutáneo a usar metotrexate oral. Eso puede ser un problema si es que no tenemos, pues, digamos, uh, la disponibilidad de personal para hacer la administración, porque no tenemos acá en el país autoinyectores, ¿no? De metotrexate, que de hecho son más caros que cuando digamos, se preparan en frasco, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes cambiaron el esquema terapéutico? Cambiaron mayor porcentaje los que usaron metotrexate oral, ¿no? Recordemos que los que usaban metotrexate oral pasaban a parenteral si es que no conseguían la respuesta suficiente. Y los efectos adversos fueron un poco más frecuentes en el metotrexate parenteral y la elevación de enzimas hepáticas fue un poco mayor en el grupo que recibió metotrexate oral. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de ese estudio? Es que el metotrexate subcutáneo fue mejor que vía oral. Este es un punto importante considerar y de hecho, si usamos metotrexate oral y el paciente no mejora lo suficiente, nuestro siguiente paso en cuanto a tratamiento debe ser cambiar a vía parenteral. Y ese estudio muestra también de que la monoterapia con metotrexate es útil en un grupo importante de pacientes. Más de 40% tuvieron una respuesta adecuada con respecto a actividad de enfermedad. Y probablemente en artritis temprana de menos de un año el resultado sea mejor. Y este estudio busca evaluar justamente esta parte de la eficacia en pacientes con enfermedad temprana. ¿Qué se vio en ese estudio? Que más del 50% de pacientes continuaron usando monoterapia con metotrexate subcutáneo por una buena respuesta. Y el resto de pacientes que no tuvieron un resultado adecuado con metotrexate subcutáneo requirieron un uso de biológicos, ¿no? Y al final de la observación, ¿qué se vio? Que los que recibían, digamos, biológicos adicionalmente a metotrexate, obviamente tenían un mejor resultado. La remisión, obviamente, era mayor también, pero vemos pues que estos porcentajes son importantes para la monoterapia.
y la descontinuación fue similar. Entonces, basado en esto, ¿qué recomendaciones hay para el manejo del metotrexate? Dice, antes de empezar el tratamiento con metotrexate, debemos de evaluar factores de riesgo para toxicidad. Por ejemplo, el consumo de alcohol, antecedentes de enfermedad hepática previa. Se debe dar educación al paciente y se deben hacer pruebas previas a la medicación. Pruebas hepáticas, hemograma, función renal, como ya habíamos visto, contraindicado el metotrexate en pacientes con depuración menor de 30 mililitros por minuto. Radiología de pulmones, serología para hepatitis B, C, HIV. Y dice acá qué recomendaciones dan. Usar metotrexate oral a la dosis de 10 a 15 miligramos por semana. En Perú, 10 miligramos definitivamente. Escalar en 2 a 4 semanas hasta llegar a dosis de 20 a 30 miligramos por semana, dependiendo obviamente de la respuesta clínica y la tolerancia. Y recogiendo la información de la literatura, muestra pues que la administración parenteral se debe considerar en el caso de una respuesta clínica inadecuada o intolerancia. Se debe usar dosis de 5 miligramos de ácido fólico por semana, ¿no? Y cuando se usa el metotrexate o cuando se incrementa la dosis, se debe hacer controles de enzimas hepáticas, hemograma, y debe realizarse estos cada 4 a 6 semanas hasta que esté estable la dosis y luego se puede ampliar el plazo hasta cada 3 meses. O sea, siempre hay que hacer cada 3 meses análisis de todas maneras para determinar la, eh, la elevación de enzimas y considerar pues la interrupción. El metotrexate dice debe ser interrumpido si se confirma un incremento de enzimas hepáticas mayor de 3 veces el valor normal. Y cuando se normalice, se debe reiniciar a una dosis menor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vemos pues que la biodisponibilidad de metotrexate subcutáneo es mayor y menos variable que el metotrexate oral. La eficacia clínica del metotrexate subcutáneo es mayor a dosis similares, específicamente 15 miligramos, y especialmente en pacientes con enfermedad temprana que podemos tener resultados mejores. Y el incremento de dosis no ha mostrado utilidad en artritis reumatoide establecida, pero en AR temprana sí hay un resultado favorable de incremento de dosis, ¿no? El incremento de dosis debe ser hasta 30 miligramos como máximo. Y nuevamente, ¿no? Recordar de que el uso de vía parenteral debe ser recomendado cuando haya una falla, ¿no? A la vía oral. Y puede ser, de hecho, usado como terapia de primera línea en la vía subcutánea. La leflunomida fue aprobado 10 años después que el metotrexate por la FDA en 1998. Inhibe la orotato deshidrogenasa, lo cual inhibe la formación de pirimidinas. Y este medicamento inhibe la proliferación y activación de linfocitos T y B
e inclusive la actividad de tirosinquinasas, por lo tanto, inhibe la formación de citoquinas proinflamatorias. Se usa a dosis de 20 miligramos diarios. Se acostumbraba a usar una dosis de carga de 100 miligramos. Actualmente ya no hay presentaciones de tabletas de 100. Los eventos adversos son similares al metotrexate: náuseas, vómitos, diarrea, elevación de enzimas hepáticas. Y un aspecto interesante es que puede producir disminución de peso. Pacientes que tengan una disminución de peso no explicada por otra razón y están recibiendo leuconomida, es importante interrumpir esta medicación. La toxicidad hepática es un aspecto importante con este tratamiento, al igual con el metotrexate, y esta puede llegar tan alto como un 19% de pacientes. Desde el punto de vista de la concepción, con el metotrexate debe ser suspendido el medicamento por 3 meses. Debe ser suspendido por 3 meses antes de planear concepción. En cambio, con la leuconomía, ese tiempo es 2 años. Pero se puede reducir ese tiempo usando carbón activado, 50 gramos, perdón, 4 veces al día por 11 días, y con eso se puede planear que la mujer pueda concebir. Sulfasalazina no es un medicamento inmunosupresor, es más bien inmunomodulador, tiene algún efecto también antiinflamatorio. Su absorción no es muy buena, 20%. Su tiempo de vida media es relativamente corta, son 6 horas. Y la dosis para los diversos tipos de enfermedades reumáticas va de 1 gramo hasta 3 gramos. Las dosis de 1 gramo usualmente se usan en aquellos pacientes que requieran uso de terapias combinadas, por ejemplo, metotrexate, sulfahidroxicloroquina, ¿no? En esos casos se usa dosis de 1 gramo. Y cuando se usa, pues, en monoterapia puede llegarse a tomar hasta 3 gramos. Las tabletas son de 500 miligramos. Tiene también un efecto de inhibición de folatos y por lo tanto debe ser espaciado el metotrexate. O sea, no debemos de administrarlo al mismo tiempo que el metotrexate. Mínimo 6 horas. Puede ser necesario suplementos de ácido fólico. Es menos frecuente la anemia megaloblástica, que sí puede ocurrir con el metotrexate. También puede ocurrir con la sulfasalazina, pero en menor grado. Entonces hay que ir vigilando, ver cómo va yendo los marcadores hematológicos, ¿no? Ver cómo están las constantes corpusculares, y si vamos viendo de que hay un incremento del volumen corpuscular medio, pues iniciar tratamiento con ácido fólico. Este medicamento fue descubierto en 1948 por, eh, por la doctora Nana Schwartz. Empezó a usarse en artritis reumatoide 30 años después prácticamente, y este fue por muchos años el medicamento de elección para el tratamiento de artritis reumatoide en Europa. Actualmente su uso en artritis reumatoide es principalmente como terapia combinada. Tener presente pues que monoterapia es medio complicado, dar 6 tabletas, 4 o 6 tabletas diarias, ¿no? Tener presente pues que los efectos adversos también pueden ser importantes: náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, cefalea, diarrea, puede haber rash, puede haber alopecia, igual que con el metotrexate, y algunos aspectos adicionales como lupus inducido por drogas, hemólisis,
mielosupresión menos frecuente. La hidroxicloroquina tampoco es un medicamento inmunosupresor, es más bien de tipo inmunomodulador. Estos medicamentos han sido conocidos desde el siglo XVII, ¿no? Y tiene una historia bastante larga, ¿no? El doctor Payne, un médico inglés, hacia 1894 usó la quinina en el lupus, ¿no? De hecho, este tratamiento, digamos, fue, eh, digamos, producto del descubrimiento de una planta de origen peruano, ¿no? El árbol de la quina, ¿no? Y de ahí salió la quinina. Luego se sintetiza la quinacrina en 1930, la cloroquina, el fosfato de cloroquina en 1943, y la hidroxicloroquina, que es la que se usa principalmente en pacientes con enfermedades reumáticas por su menor toxicidad ocular, fue introducida en el año 1955. Tiene un pico máximo de 8 horas, pero tiene un tiempo de vida media bastante largo, ¿no? Hasta 60 días. Su excreción renal está alrededor del 50%. Un punto importante es que puede disminuir la biodisponibilidad del metotrexate y al igual, por lo tanto, que la sulfasalacina no debe de tomarse junto con este. O sea, nunca debe tomar las pastillas juntas, metotrexate, sulfasalacina, ni metotrexate, hidroxicloroquina. ¿Qué efecto tiene desde el punto de vista de las enfermedades reumáticas? Es que disminuye la formación de complejos péptido, complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, no se activan los linfocitos TCD4, ¿no? O sea, inhibe la presentación antigénica. La dosis máxima, 5 miligramos por kilo, y ese es un punto importante a considerar porque dosis mayores de 5 miligramos por kilo de hidroxicloroquina van a condicionar con más frecuencia maculopatía. Puede haber también en menor grado alopecia, hiperpigmentación de la piel, es un punto importante también a considerar. Y eso ocurre porque el medicamento puede condicionar es fotosensible. Y entonces, de preferencia, debe ser administrado en las noches para reducir esta posibilidad de hiperpigmentación de la piel. Agranulocitosis y anemia plástica son estos eventos son felizmente poco frecuentes, pero esto es una muestra pues, de que debemos de hacer controles periódicos de hemograma en estos pacientes. Usualmente el tratamiento de hidroxicloroquina está indicado fundamentalmente en artritis reumatoide y en lupus eritematoso sistémico. Y como vamos a ver en la clase de lupus, el uso en lupus es fundamental por los beneficios que condiciona este medicamento. Reduce el riesgo de reactivación, reduce la mortalidad, reduce la aparición de daño en el lupus. Entonces, estos aspectos son muy importantes. Y de hecho, se dice, y de hecho es lo que hacemos, todo paciente con lupus debe recibir tratamiento con hidroxicloroquina, independientemente
del proceso que tenga por la enfermedad. Azathioprina sí es un medicamento inmunosupresor. Fue sintetizado en 1957 y aprobado por la FDA para artritis reumatoide en 1964, ¿no? Hace ya 60 años. Su metabolito activo es la 6-mercaptopurina, tiempo de vida media corto, 3 horas, dosis de inicio 1 miligramo por kilo, se puede incrementar hasta 2,5 miligramos por kilo en diversas patologías, se puede usar en artritis reumatoide, para tratamiento del componente articular. Sin embargo, actualmente el uso del metotrexate en artritis reumatoide va dirigido más hacia el tratamiento de las manifestaciones sistémicas, compromiso pulmonar, vasculitis, por ejemplo. Se usa también en lupus, se usa en vasculitis sistémicas asociadas a ANCA, eh, se usa también en enfermedad inflamatoria muscular, y el incremento de dosis va a ir de acuerdo a tolerancia y de acuerdo también a toxicidad hematológica. Permítame un segundito, por favor. Entonces, el efecto inmunosupresor de este medicamento tiene que ver con interferencia de la síntesis de nuevo del ácido inosínico, que va a condicionar interferencia con la formación de las purinas. Por lo tanto, los efectos adversos más importantes es justamente la amilosupresión, leucopenia, anemia, pero también puede producir elevación de enzimas hepáticas, náuseas y vómitos. Y esta es una interacción muy importante. Si bien no es frecuente usar este medicamento, digamos, en artritis reumatoide, en pacientes que toman allopurinol por otras razones, como por ejemplo protector renal, eh, por ejemplo pacientes con lupus, vasculitis sistémicas asociadas a ANCA, se prescribe con cierta frecuencia allopurinol y también azathioprina. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta interacción porque la amilosupresión puede ser muy importante. De preferencia, de hecho, no usar allopurinol junto con azathioprina. Una de las preocupaciones que ha ocurrido con este tipo de medicamento, con la azathioprina, es si incrementa o no el riesgo de cáncer. Y este estudio, publicado ya hace 11 años, indica que en usuarios de azathioprina en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, el riesgo se incrementa hasta en un 41% en todos los pacientes. Sin embargo,
pacientes que tienen colitis ulcerativa, el riesgo no era significativo en enfermedad de Crohn, sí, ¿no? Entonces, probablemente este incremento de riesgo de cáncer esté asociado más a este tipo de patología. En artritis reumatoide no se ha demostrado ese incremento en el riesgo, ¿no? Entonces debería tenerse cuidado especialmente en pacientes con enfermedad de Crohn. ¿Y qué cánceres se han encontrado? ¿No? Cáncer de vías urinarias o linfomas, ¿no? Y se ve pues que el cáncer de vías urinarias, ¿no? Cánceres urológicos se puede incrementar hasta en 2.8%, 2.8 veces más, perdón, ¿no? Y linfomas 2.4 veces. Ahora, este riesgo se ve, digamos, incrementado especialmente dentro del primer año. Lo curioso es que entre el primero y segundo año, ese riesgo no era significativo, pero a partir del tercer año, ¿no? Sí lo es. Y a más tiempo digamos, de uso de medicamento, ¿no? El riesgo no era significativo. Por lo tanto, estos datos nos dice que el incremento del riesgo de cáncer asociado al uso de acetoprina no es muy, digamos, no es muy fuerte. Debemos de tener sí cuidado, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen colitis ulcerativa, y deberemos de chequear, ¿no? Tracto urinario y, eh, y linfoma. Pero estas diferencias, ¿no? En dosis acumuladas nos indican pues de que probablemente ese riesgo no sea muy importante. La ciclofamida sí es inmunosupresor, fue sintetizado en 1958 por Norbert Brock y condiciona la inmunosupresión por alquilación. ¿Y esto qué cosa implica? Formación de puentes cruzados de DNA, emparejamiento anormal, lo que condiciona mutaciones por emparejamiento anormal y fragmentación del DNA. Al ocurrir esto, disminuye la síntesis de DNA y condiciona apoptosis celular. ¿Qué condiciona esto desde el punto de vista del sistema inmunológico? Disminución del número de linfocitos T, linfocitos B, disminución de proliferación de linfocitos y disminución de síntesis de anticuerpos. Esto especialmente con la vía endovenosa. Sus metabolitos activos son la acroleína, la cual es eliminada fundamentalmente por vía urinaria y es la que condiciona toxicidad vesical, produciendo una eh, hemorragia vesical. Y la motasa fosforamida, que es la que va a condicionar, digamos, el efecto a nivel del DNA. Tiempo de eliminación media, 5 a 9 horas. Es importante tener presente que la diálisis remueve el 75% del medicamento, por lo tanto,
se debe aplicar la medicación después que el paciente haya sido sometido a diálisis. ¿Usamos en este tipo de pacientes? Definitivamente que sí. De hecho, pacientes con lupus, pacientes con vasculitis ANCA asociada, solemos usar este tipo de medicamentos en pacientes con falla renal. Hasta un 60% de la ciclofamida se elimina por la orina como metabolito inactivo, pero el principal que produce daño, como dije, a nivel de la mucosa vesical es la acroleína. Un pilar fundamental en el manejo de lupus ha sido sin duda la ciclofamida y de hecho se sigue usando. Fue usado inicialmente hacia inicio de los años 70, ¿no? Por Steinberg, luego Ginsler, el trabajo de Austin, que fue, digamos, uno de los más importantes, en el cual usaban la ciclofamida trimestral. Luego, un trabajo muy importante, el de McCune, que evaluó cómo era la curva de leucocitos y neutrófilos de acuerdo a los días de, digamos, post-administración de medicamento, el, el esquema terapéutico que se usa, de hecho, actualmente eh, para el manejo de formas severas de lupus es el de McCune, Bumpas, que introduce el medicamento para tratamiento también de compromiso del sistema nervioso central. Luego otro trabajo en el cual se usa también asociado a metilprednisolona y por lo tanto estos, digamos, estos hitos en el tratamiento de ciclofamida eh, empiezan desde pues, la década del 70 y ya se establece hacia los 80 como ya un tratamiento importante para el manejo de estos pacientes. Y de hecho este es el trabajo que mencioné, publicado en la revista New England Journal of Medicine, ¿no? Del año 88. Y es el que da el parámetro de lo que se denomina actualmente como el esquema NIH para manejo de nefritis lúpica. Y esta es la curva de cómo van yendo los leucocitos totales y los neutrófilos con la ciclofosfamida. Y una de las cosas que se veía pues de que los valores más bajos ocurrían entre el séptimo y decimocuarto día post infusión y luego del decimocuarto, ¿no? Se recuperaban los niveles de leucocitos y de neutrófilos, ¿no? Entonces, es un punto importante y esa es una de las razones fundamentales por las cuales al momento de indicar este medicamento se tiene que hacer un control post-infusión entre el décimo y decimocuarto día post-infusión. Este trabajo también mostró pues, un resultado favorable. Por ejemplo, el control de proteínas de 24 horas de 4.1 bajaba a 0.9. Los niveles de depuración de creatinina se incrementaban, la creatinina sérica disminuía, ¿no? La velocidad de sedimentación como marcador de inflamación se reducía ostensiblemente, se incrementaban los niveles de complemento, ya sabemos que el complemento consumido es indicador de actividad.
Y se intentó usar también otros esquemas. Había un esquema que se llama Eurolupus, en el cual se usaba dosis más bajas, ¿no? de ciclofamida, en el cual se usaba 500 miligramos quincenal por 6 dosis versus la dosis que era de el NIH que les había mencionado, dosis inicial de 500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, con incremento de 25% eh, cada mes hasta una dosis máxima de 1000 miligramos por metro cuadrado. Y este estudio europeo, realizado fundamentalmente en población de raza blanca, mostraba pues, que usar menos dosis de ciclofamida en pacientes con nefritis lúpica era similar que usar el esquema convencional de NIH, y los efectos adversos eran similares, incluyendo toxicidad hematológica, y la diferencia ocurrió fundamentalmente en que los pacientes que recibían dosis altas de ciclofamida pues, tenían más frecuencia de infecciones y, eh, y la toxicidad, pero la toxicidad desde el punto de vista gonadal era similar. La ciclofamida en vasculitis primaria asociada a ANCA, eh, principalmente que usamos es el esquema EUVAS, en el cual se usa ciclofamida a dosis entre 10 y 15 miligramos por kilo endovenoso en semanas 0, 2, 4, luego cada 3 semanas hasta completar 6 dosis en total. Y el ajuste de dosis va de acuerdo a edad y niveles de creatinina. En pacientes con vasculitis ANCA de menos de 60 años, con una creatinina hasta de 300 micromoles, 15 miligramos, y en pacientes mayores se reduce la dosis a 10 miligramos. Cuando la creatinina es más de 300, en mayores de 70, la dosis máxima permitida es 7.5 miligramos. Entonces, ese es también un punto importante a considerar, ¿no? A mayor edad también mayor toxicidad hematológica. Por último, micofenolato mofetilo es otro agente inmunosupresor. Fue descubierto en el año 1982. Es una prodroga de ácido micofenólico. Inhibe la síntesis de guanosina, por lo tanto interfiere con el ciclo celular. Tiempo de eliminación media, 12 horas, la concentración máxima hacia los 42 minutos y una muy buena biodisponibilidad, 94%. Sin embargo, el consumo con alimentos puede reducir la absorción en un 40%, pero es usual indicarle a los pacientes pues, que lo consuman con el alimento fundamentalmente por aspectos de tolerancia. Pero si vemos de que, digamos, la eficacia del medicamento no es muy adecuada, pues la posibilidad de usar, digamos, alejado de los alimentos es algo que debemos de considerar. ¿Cuál es la acción principal de este medicamento desde el punto de vista de reumatología? Inhibe la activación y proliferación de linfocitos. Y de manera interesante también inhibe la función de las moléculas de adhesión, por lo tanto hay menor migración de leucocitos hacia el área afectada, y también disminuye las moléculas que producen radicales libres de oxígeno. Usos principalmente en lupus, eritematoso sistémico es el uso principal. Se puede usar en otras enfermedades también,
con menos frecuencia y con menores resultados, como por ejemplo en vasculitis sistémica asociada a ANCA, cada vez se usa menos, de hecho, pero su uso principal está desde el punto de vista de reumatología en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Muy bien, eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ok. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Doctor, disculpe,